Ricardo era un hombre común y corriente. Trabajaba en una pequeña tienda de repuestos automotrices en las afueras de la ciudad. No era un héroe, ni un atleta, ni un genio. Simplemente era Ricardo, un hombre tranquilo con una vida tranquila. Su mayor pasión era Sofía, su esposa. Sofía era la luz de su vida. Se habían conocido en la universidad, en una clase de historia del arte. Ricardo se había enamorado de su sonrisa, de su inteligencia, de su espíritu aventurero. Sofía, a su vez, había visto en Ricardo la bondad, la lealtad y un corazón enorme. Se casaron poco después de graduarse y construyeron un hogar lleno de amor y risas. Su vida era sencilla, pero feliz. Desayunaban juntos cada mañana, compartiendo un café y planeando el día. Ricardo iba a trabajar, mientras Sofía, que era maestra de primaria, preparaba sus clases. Por las tardes, se reunían para cenar, contándose las historias del día. Los fines de semana, paseaban por el parque, visitaban a sus familias o simplemente se acurrucaban en el sofá para ver una película. Su casa, aunque pequeña, estaba llena de calidez. Las paredes estaban decoradas con fotos de sus viajes, de sus bodas, de sus momentos felices. Había plantas por todas partes, cuidadas con esmero por Sofía. El aroma de la cocina siempre era delicioso, gracias a las recetas que Sofía preparaba con tanto amor. Ricardo amaba su vida. Amaba a Sofía. No necesitaba más. Creía que tenía todo lo que un hombre podía desear. Pero el destino, a veces, tiene planes muy diferentes para nosotros. Una noche, mientras dormían plácidamente, una luz cegadora invadió su habitación. Un ruido ensordecedor los despertó. Antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo, unas figuras oscuras los rodearon. Eran alienígenas. Ricardo intentó proteger a Sofía, pero fue inútil. Los alienígenas eran demasiado fuertes, demasiado rápidos. La separaron de él y la arrastraron fuera de la casa. Ricardo gritó, luchó, pero no pudo hacer nada. Vio cómo se llevaban a Sofía, perdiéndose en la oscuridad de la noche. La desesperación lo invadió. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Por qué se habían llevado a Sofía? ¿Dónde la llevarían? Ricardo no lo sabía, pero una cosa era segura, haría lo que fuera necesario para recuperarla. No importaba el peligro, no importaba el precio. Sofía era su vida, y no permitiría que se la arrebataran. El amor que sentía por ella era más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier obstáculo. Estaba dispuesto a enfrentarse al universo entero si era necesario para volver a tenerla entre sus brazos. La imagen de Sofía siendo arrastrada a la nave alienígena se repetía una y otra vez en la mente de Ricardo. El silencio de la casa, antes lleno de risas y música, ahora era un eco de su pérdida. La desesperación lo consumía, pero también un fuego de determinación. No iba a quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrarla, tenía que salvarla. Después de horas de angustiosa espera y búsqueda frenética, Ricardo encontró una pista. Un pequeño dispositivo que los alienígenas habían dejado caer durante el secuestro. Era un comunicador, aparentemente roto, pero Ricardo, con sus conocimientos de mecánica, logró repararlo. Al encenderlo, escuchó una conversación fragmentada en un idioma desconocido, pero entendió una palabra clave, arena. Investigando en Internet, Ricardo descubrió la existencia de los Juegos de Gladiadores Interestelares. Un macabro espectáculo organizado por una raza alienígena cruel y despiadada, donde seres de diferentes planetas eran obligados a luchar a muerte para el entretenimiento de los espectadores. La información era escasa y confusa, pero una cosa estaba clara, Sofía podría estar allí, convertida en una gladiadora. La idea lo horrorizó. Sofía, una maestra de primaria, una mujer pacífica y amable, obligada a luchar por su vida. No podía permitirlo. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Pero, ¿qué podía hacer un simple mecánico contra una organización alienígena tan poderosa? La respuesta le llegó como un relámpago. Si Sofía estaba en la arena, él también debía estar allí. Se inscribiría como gladiador, entraría en ese mundo de muerte y destrucción, y la rescataría. Sabía que era una locura, un suicidio.
No tenía experiencia en combate, no era fuerte ni ágil. Pero tenía algo que los alienígenas no podían entender, el amor. Un amor tan profundo y poderoso que lo impulsaría a superar cualquier obstáculo, a enfrentarse a cualquier peligro. Comenzó a investigar cómo inscribirse en los juegos. Descubrió que había intermediarios, cazatalentos alienígenas que buscaban guerreros prometedores en diferentes planetas. Logró contactar a uno de ellos, haciéndose pasar por un mercenario experimentado. El alienígena, un ser grotesco con tentáculos y ojos saltones, se mostró escéptico al principio, pero Ricardo lo convenció con una mezcla de audacia y desesperación. Le dijo que era un luchador formidable, un experto en combate cuerpo a cuerpo, un guerrero implacable. Todo era mentira, por supuesto, pero necesitaba una oportunidad. Necesitaba entrar en la arena. El alienígena aceptó a regañadientes, advirtiéndole que la arena era un lugar despiadado, donde solo los más fuertes sobrevivían. Ricardo asintió, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Estaba listo. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Sofía. Su viaje hacia la arena sangrienta había comenzado. La desesperación se transformó en una determinación férrea. El miedo, aunque presente, era superado por la fuerza del amor. Iba a salvar a Sofía, cueste lo que cueste. La nave del cazatalentos alienígena era repulsiva, llena de olores extraños y luces parpadeantes. Ricardo se sentía incómodo y asustado, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que estaba jugando un papel y no podía permitirse mostrar debilidad. El alienígena, a quien Ricardo llamaba mentalmente tentáculos, lo observaba con sus ojos saltones, aparentemente evaluando cada uno de sus movimientos. Llegaremos a la arena en 3 días terrestres, gruñó Tentáculos en su extraño idioma, que Ricardo entendía gracias a un traductor implantado en su oído. Durante ese tiempo, te familiarizarás con las reglas y te prepararás para la batalla. Ricardo asintió, tratando de no vomitar por el hedor apodrido que emanaba de tentáculos. Lo llevaron a una pequeña celda, apenas lo suficientemente grande para que pudiera acostarse. La celda era fría y oscura, pero Ricardo no le prestó atención. Estaba demasiado ocupado pensando en Sofía, imaginando cómo estaría, si estaría bien. Durante los siguientes 3 días, Ricardo se sumergió en el estudio de las reglas de los juegos. Eran brutales y despiadadas. Los gladiadores luchaban hasta la muerte, sin reglas ni restricciones. El único objetivo era sobrevivir. Ricardo se dio cuenta de la magnitud de la tarea que se había impuesto. No solo tenía que rescatar a Sofía, sino que también tenía que sobrevivir a la arena. Intentó entrenar en su pequeña celda, haciendo flexiones y abdominales, pero era inútil. No tenía la fuerza ni la resistencia necesarias para enfrentarse a los guerreros alienígenas que seguramente encontraría en la arena. Sabía que necesitaba algo más que fuerza bruta. Necesitaba astucia, ingenio y una buena dosis de suerte. La noche antes de su llegada a la arena, Ricardo no pudo dormir. La ansiedad lo mantenía despierto, torturándolo con imágenes de Sofía sufriendo. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era realmente capaz de salvarla? ¿O solo iba a morir en la arena, dejando a Sofía a su suerte? Pero entonces, recordó la sonrisa de Sofía, su voz suave, su amor incondicional. Recordó todos los momentos felices que habían compartido, todas las promesas que se habían hecho. Y supo que no podía rendirse. No podía fallarle. Iba a entrar en la arena y lucharía con todas sus fuerzas para traerla de vuelta a casa. A la mañana siguiente, cuando la nave atracó en la estación espacial que albergaba la arena, Ricardo se sentía extrañamente tranquilo. Había aceptado su destino. Estaba listo para lo que viniera. Lo llevaron a una sala de preparación, donde lo despojaron de su ropa y le dieron un uniforme de gladiador, una armadura ligera y un arma rudimentaria. Mirándose en un espejo, Ricardo vio a un hombre diferente. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. Su rostro, antes tranquilo y apacible, ahora estaba marcado por la tensión y la ansiedad. Pero también había algo más, una chispa de esperanza. Una fe inquebrantable en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Estaba listo para entrar en la arena.
Estaba listo para luchar por Sofía. Estaba listo para morir, si era necesario. Pero antes de morir, iba a hacer todo lo posible para salvarla. El amor era su armadura, el amor era su arma, el amor era su fuerza. Y con el amor en su corazón, Ricardo se adentró en el mundo de la arena sangrienta. La arena era un laberinto de pasillos oscuros y celdas húmedas. Ricardo fue conducido a una zona de entrenamiento, un espacio amplio y cavernoso donde otros gladiadores se preparaban para la batalla. Había seres de todas las formas y tamaños, criaturas extrañas y aterradoras con garras afiladas, mandíbulas poderosas y pieles cubiertas de escamas. Un alienígena corpulento y cicatrizado, con una voz ronca como el trueno, se presentó como su entrenador. Su nombre era Grak, y había sido un gladiador durante muchos años. Grak no era amable ni compasivo. Era un guerrero implacable que solo se preocupaba por la supervivencia. Pero Ricardo podía ver en sus ojos una chispa de respeto, una admiración por su coraje al inscribirse en los juegos. El entrenamiento fue brutal. Grak sometió a Ricardo a ejercicios extenuantes, obligándolo a correr, levantar pesas y luchar contra otros gladiadores. Ricardo se tambaleaba, caía y vomitaba, pero se levantaba una y otra vez. El dolor era insoportable, pero la imagen de Sofía lo mantenía en marcha. Grak le enseñó técnicas de lucha de diferentes culturas alienígenas. Le mostró cómo usar su cuerpo como arma, cómo aprovechar la debilidad de sus oponentes, cómo sobrevivir en un entorno despiadado. Ricardo aprendió a bloquear, a esquivar, a golpear con precisión y fuerza. Descubrió que tenía un talento natural para el combate, una habilidad latente que nunca había sabido que poseía. Pero lo más importante que aprendió Ricardo fue a controlar su miedo. Grak le dijo que el miedo era su peor enemigo, que lo paralizaría y lo haría vulnerable. Le enseñó a respirar hondo, a concentrarse en el presente, a convertir su miedo en ira y su ira en fuerza. A medida que pasaban los días, Ricardo se transformaba. Su cuerpo se hacía más fuerte, su mente más aguda, su espíritu más resiliente. El mecánico tranquilo y apacible se estaba convirtiendo en un guerrero formidable. Descubrió una fuerza interior que no sabía que existía, una determinación inquebrantable que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar del dolor y el cansancio. No solo aprendió técnicas de combate, sino también estrategias de supervivencia. Grak le enseñó a observar a sus oponentes, a analizar sus movimientos, a identificar sus puntos débiles. Le dijo que la arena no era solo un lugar de fuerza bruta, sino también un juego de inteligencia y astucia. Ricardo también aprendió a confiar en sus instintos. Grak le dijo que su intuición era su mejor arma, que lo guiaría en momentos de peligro y lo ayudaría a tomar decisiones rápidas y acertadas. Ricardo empezó a escuchar su voz interior, a confiar en sus corazonadas, a dejarse llevar por su intuición. Después de semanas de entrenamiento intensivo, Ricardo estaba listo. Todavía sentía miedo, por supuesto, pero ya no lo controlaba. Había aprendido a dominarlo, a usarlo como combustible para su determinación. Sabía que la arena era un lugar peligroso, pero estaba preparado para enfrentarse a cualquier desafío. Tenía un objetivo claro, rescatar a Sofía. Y no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. El hombre común se había transformado en un guerrero, impulsado por el amor y la determinación. Estaba listo para la arena. La puerta de la arena se abrió con un estruendo, revelando un espectáculo de horror y grandiosidad. Una multitud de alienígenas de todas las formas y tamaños rugía y gritaba, sedientos de sangre. La arena era un círculo gigante de arena roja, iluminado por luces brillantes y extrañas. El aire olía a sudor, sangre y miedo. Ricardo entró en la arena, sintiendo el peso de las miradas de la multitud sobre él. Se sentía pequeño e insignificante en comparación con los otros gladiadores, criaturas imponentes y aterradoras con músculos abultados y armas letales. Pero respiró hondo, recordando las palabras de Grak, controla tu miedo. Conviértelo en fuerza. Su primer oponente era un gronar, una bestia enorme con piel de piedra y garras afiladas como cuchillos. El gronar rugió y se abalanzó sobre Ricardo, intentando aplastarlo con su peso. Ricardo esquivó el ataque por poco, sintiendo el viento del golpe pasar cerca de su rostro.
Recordó las técnicas que Grak le había enseñado. Usó su agilidad y velocidad para evitar los ataques del Gronar, buscando un punto débil en su armadura natural. El Gronar era fuerte, pero lento y torpe. Ricardo lo aprovechó, golpeando sus articulaciones con su arma rudimentaria. Después de una larga y agotadora batalla, Ricardo logró derribar al Gronar. Lo inmovilizó en el suelo y le asestó un golpe final en la cabeza, acabando con su vida. La multitud rugió con aprobación. Ricardo había ganado su primera batalla. Pero no tuvo tiempo para celebrar. Inmediatamente, se enfrentó a otro oponente, un SLYTH, una criatura escurridiza y venenosa con la capacidad de camuflarse con el entorno. El SLYTH era rápido y astuto, atacando desde las sombras y desapareciendo antes de que Ricardo pudiera reaccionar. Ricardo tuvo que usar toda su inteligencia y astucia para derrotar al SLYTH. Aprendió a anticipar sus movimientos, a rastrearlo en la arena, a usar el entorno a su favor. Después de una tensa y agotadora persecución, Ricardo logró atrapar al SLYTH en una trampa y lo eliminó con un golpe certero. A medida que pasaban los días, Ricardo luchaba contra oponentes cada vez más peligrosos y aterradores. Se enfrentó a guerreros con espadas láser, bestias con aliento de fuego, criaturas con poderes psíquicos. Cada batalla era una lucha por la supervivencia, una prueba de su fuerza, su habilidad y su determinación. Ricardo sufrió heridas graves en cada batalla. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, su ropa hecha jirones, su espíritu al borde del colapso. Pero seguía luchando, impulsado por su amor por Sofía. No permitiría que nada ni nadie lo detuviera. A pesar de la brutalidad de la arena, Ricardo también encontró momentos de esperanza y camaradería. Se hizo amigo de otros gladiadores, seres que compartían su dolor y su deseo de libertad. Juntos, se apoyaban, se ayudaban y se daban fuerzas para seguir adelante. La arena sangrienta era un lugar de muerte y destrucción, pero también un lugar de coraje, resistencia y esperanza. Ricardo, el mecánico común y corriente, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, un faro de luz en la oscuridad. Y su viaje apenas había comenzado. Las victorias de Ricardo no pasaron desapercibidas. Al principio, la multitud alienígena lo veía como una curiosidad, un humano frágil y débil que no duraría mucho en la arena. Pero a medida que Ricardo continuaba ganando, su respeto crecía. No era el gladiador más fuerte ni el más rápido. Pero tenía algo que muchos de sus oponentes carecían, ingenio y coraje. Ricardo no se rendía, no importaba lo difícil que fuera la situación. Luchaba con uñas y dientes, usando su inteligencia para superar a sus oponentes. Aprendió a usar el entorno de la arena a su favor, a crear trampas, a esconderse en las sombras, a aprovechar los puntos débiles de sus oponentes. También aprendió a leer a la multitud, a comprender sus deseos y expectativas. Sabía que si podía entretenerlos, aumentarían sus posibilidades de supervivencia. Algunos espectadores alienígenas comenzaron a apostar por él, a animarlo en sus batallas. Le lanzaban regalos a la arena, armas, comida, incluso información valiosa sobre sus oponentes. Ricardo se dio cuenta de que, en la arena, el apoyo del público podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso algunos gladiadores comenzaron a respetarlo. Vieron en él un guerrero valiente y honorable, un hombre dispuesto a arriesgar su vida por una causa justa. Algunos se ofrecieron a ayudarlo, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Uno de estos gladiadores era un Krogan llamado Borak. Borak era un guerrero formidable, un veterano de innumerables batallas. Era fuerte, rápido y despiadado. Pero también era un hombre de honor, que respetaba a aquellos que luchaban con valentía. Borak se convirtió en el mentor de Ricardo, enseñándole técnicas de combate avanzadas, estrategias de supervivencia y los secretos de la arena. Le dijo que la clave para sobrevivir era nunca subestimar a tu oponente, nunca rendirte y siempre luchar por lo que crees. Ricardo también se hizo amigo de una pequeña criatura llamada Sis, un ser inteligente y astuto con la capacidad de comunicarse telepáticamente. Sis era un marginado en la arena, despreciado por los otros gladiadores debido a su apariencia extraña y su falta de habilidades de combate.
Pero Ricardo vio en Cis un amigo leal y valioso. Cis lo ayudó a comunicarse con otros gladiadores, a obtener información sobre sus oponentes y a planear estrategias de escape. Cis también le recordó la importancia de la esperanza y la amistad, incluso en los lugares más oscuros. A medida que Ricardo ganaba más y más batallas, su reputación crecía. Se convirtió en una leyenda en la arena, un símbolo de esperanza para los oprimidos. Los organizadores de los juegos comenzaron a prestarle más atención, viéndolo como una valiosa atracción. Pero Ricardo no se dejó deslumbrar por la fama y la fortuna. Su único objetivo era rescatar a Sofía. Sabía que cada victoria lo acercaba a su objetivo, pero también sabía que el camino sería largo y peligroso. Estaba listo para enfrentarse a cualquier desafío, para superar cualquier obstáculo. El amor era su fuerza, y su determinación era inquebrantable. Después de una serie de victorias impresionantes, los organizadores de los juegos le ofrecieron a Ricardo una recompensa. Podía elegir entre una gran suma de dinero, un arma poderosa o un encuentro con un ser querido. Ricardo no dudó ni un segundo. Eligió ver a Sofía. Lo llevaron a una sala oscura y fría. Esperó con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La puerta se abrió y una figura demacrada entró en la habitación. Era Sofía. Estaba pálida y delgada, con profundas ojeras bajo los ojos. Su ropa estaba sucia y desgarrada. Pero a pesar de su apariencia, Ricardo pudo ver que seguía siendo la misma Sofía que amaba. Sus ojos brillaban con inteligencia y determinación. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Sofía lloró en sus brazos, aferrándose a él como si temiera que desapareciera. Se besaron apasionadamente, sintiendo el alivio y la alegría de estar juntos, aunque fuera por un momento. «Ricardo, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Sofía, con la voz temblorosa. «Es peligroso. Tienes que salir de aquí». «Vine a rescatarte», respondió Ricardo, con firmeza. «No voy a dejarte aquí». Sofía lo miró con incredulidad. «No puedes. Es imposible. Los organizadores de los juegos son demasiado poderosos». «No me importa», dijo Ricardo. «Voy a encontrar una manera. No voy a rendirme». Sofía sonrió débilmente. «Siempre has sido terco», dijo. «Pero también eres el hombre más valiente que conozco». Le contó sobre sus experiencias en la arena, sobre sus victorias, sobre sus amigos Borak y Cis. Sofía escuchó atentamente, con los ojos llenos de orgullo y preocupación. «Tienes que tener cuidado», dijo Sofía. «Los organizadores de los juegos sospechan de ti. Saben que estás planeando algo». «Lo sé», respondió Ricardo. «Pero tengo un plan. Con la ayuda de mis amigos, vamos a escapar de aquí. Y te llevaré conmigo». El tiempo que tenían juntos era limitado. Los guardias alienígenas pronto vendrían a llevársela de nuevo. Antes de que se la llevaran, Sofía le susurró al oído: «Te amo, Ricardo. Por favor, ten cuidado». «Yo también te amo, Sofía», respondió Ricardo. «Voy a volver por ti. Te lo prometo». Después de que se llevaron a Sofía, Ricardo regresó a su celda, con el corazón lleno de esperanza y determinación. Ver a Sofía, aunque fuera por un breve momento, lo había motivado aún más. Sabía que tenía que rescatarla, no solo por amor, sino también por su propia cordura. La imagen de Sofía demacrada pero viva se convirtió en su combustible, en su razón de ser. Entrenó con más intensidad, luchó con más ferocidad y planeó con más astucia. Sabía que el tiempo se acababa y que tenía que actuar pronto. El rescate de Sofía era su prioridad número uno, y no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. La promesa que le hizo resonaba en su mente, impulsándolo a superar cualquier obstáculo. Estaba listo para lo que viniera. Mientras Ricardo planeaba su escape, se encontró con Cira. Cira era una alienígena de la raza Silar, pero a diferencia de los otros Silar que había visto, Cira tenía una apariencia inusual. Su piel era de un color púrpura pálido, casi blanco, y sus ojos eran grandes y amarillos, sin pupilas. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y sus extremidades eran delgadas y frágiles.
Los otros Hilar la rechazaban y la despreciaban por su apariencia. La consideraban una aberración, una vergüenza para su raza. Sira vivía en las sombras de la arena, evitando el contacto con los demás y sobreviviendo gracias a la caridad de algunos gladiadores compasivos. Ricardo la encontró un día mientras buscaba información sobre las rutas de escape de la arena. Sira estaba sentada en un rincón oscuro, sola y temblando. Ricardo sintió pena por ella y se acercó. «Hola», dijo Ricardo, con suavidad. «Soy Ricardo». Sira lo miró con desconfianza. «Déjame en paz», dijo, con una voz débil y temblorosa. «No quiero problemas». «No voy a hacerte daño», dijo Ricardo. «Solo quiero hablar contigo». Ricardo se sentó junto a ella y le contó sobre su situación, sobre Sofía, sobre su plan de escape. Sira escuchó atentamente, con los ojos llenos de curiosidad. Después de que Ricardo terminó su historia, Sira guardó silencio durante un momento. Luego, dijo, «¿Puedo ayudarte?» Ricardo se sorprendió. «¿En serio?», preguntó. «¿Cómo?» «Conozco la arena como la palma de mi mano», dijo Sira. «Sé dónde están las rutas de escape, dónde están los guardias, dónde están las cámaras de seguridad. ¿Puedo guiarte?» Ricardo no sabía qué decir. No podía creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarlo, especialmente alguien que había sido tan maltratado como Sira. «¿Por qué harías esto?», preguntó Ricardo. «¿Qué ganas con esto?» «No gano nada», respondió Sira. «Solo quiero ayudar a alguien que lo necesita. Sé lo que es ser rechazado y despreciado. No quiero que nadie más sufra lo mismo». Ricardo se sintió conmovido por su generosidad. Vio en Sira un corazón noble y un espíritu valiente. Supo que podía confiar en ella. «Gracias, Sira», dijo Ricardo. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecerme», dijo Sira. «Solo prométeme que me llevarás contigo cuando escapes». «Te lo prometo», dijo Ricardo. A partir de ese día, Ricardo y Sira se hicieron amigos. Sira lo guió a través de los laberínticos pasillos de la arena, mostrándole las rutas de escape y los puntos débiles de la seguridad. Le dio información valiosa sobre los guardias y las cámaras de seguridad. Sira también le contó sobre su pasado, sobre su rechazo por parte de su propia raza, sobre su soledad y su sufrimiento. Ricardo escuchó atentamente, ofreciéndole consuelo y apoyo. Ricardo y Sira encontraron en su amistad un refugio en medio de la brutalidad de la arena. Se apoyaron mutuamente, se animaron mutuamente y se dieron fuerzas para seguir adelante. Juntos, estaban decididos a escapar de la arena y encontrar una nueva vida, una vida donde fueran aceptados y amados por lo que eran. Ricardo y Sira pasaron noches enteras planeando su escape. Sabían que no podían hacerlo solos. Necesitaban la ayuda de otros gladiadores que compartieran su deseo de libertad. Sira conocía a varios gladiadores que estaban descontentos con su situación. Algunos habían sido secuestrados de sus hogares, otros habían sido traicionados por sus propias razas. Todos anhelaban escapar de la arena y encontrar una nueva vida. Ricardo y Sira se acercaron a estos gladiadores, compartiendo su plan y ofreciéndoles una oportunidad de unirse a su causa. Al principio, muchos se mostraron escépticos y temerosos. Habían visto a muchos gladiadores intentar escapar y fracasar, sufriendo terribles consecuencias. Pero Ricardo y Sira eran persuasivos. Les contaron sobre Sofía, sobre el amor de Ricardo por ella, sobre su determinación de rescatarla. Les hablaron sobre la posibilidad de una vida mejor, una vida donde fueran libres y felices. Poco a poco, algunos gladiadores comenzaron a unirse a su causa. Borak, el Krogan que había sido el mentor de Ricardo, fue uno de los primeros en ofrecer su ayuda. Borak era un guerrero respetado y temido, y su apoyo dio credibilidad al plan de Ricardo. Sis, la pequeña criatura telepática, también jugó un papel importante en el reclutamiento de gladiadores. Sis podía comunicarse con los gladiadores en sus mentes, transmitiéndoles el mensaje de Ricardo y Sira de una manera que no podían resistir. Juntos, Ricardo, Sira, Borak y Sis formaron un equipo formidable. Planearon cada detalle de su escape, teniendo en cuenta todos los riesgos y posibilidades.
Sabían que tenían que ser cuidadosos y astutos si querían tener éxito. El plan era arriesgado pero ingenioso. Primero, necesitaban encontrar a Sofía. Cira sabía dónde la mantenían prisionera, en una celda en lo profundo de la arena. Ricardo y sus aliados tendrían que infiltrarse en la celda y liberarla. Luego, tendrían que abrirse camino a través de la arena, luchando contra los guardias y evitando las cámaras de seguridad. Cira conocía las rutas más seguras y los puntos débiles de la seguridad. Finalmente, tendrían que llegar a las naves de escape, robar una nave y huir de la arena. Borak era un experto piloto y podría guiarlos a través del espacio hasta un lugar seguro. Pero el plan tenía un problema. No sabían cuántos guardias tendrían que enfrentar. Tampoco sabían si los organizadores de los juegos sospechaban de ellos. Y lo más importante, no sabían si Sofía estaba dispuesta a arriesgar su vida para escapar. Ricardo decidió hablar con Sofía. Con la ayuda de Sis, pudo comunicarse telepáticamente con ella. Le contó sobre el plan de escape y le preguntó si quería unirse a ellos. Sofía respondió de inmediato. Dijo que estaba dispuesta a arriesgar su vida para escapar de la arena. Dijo que confiaba en Ricardo y que creía en su plan. Con la aprobación de Sofía, el plan estaba completo. Ricardo y sus aliados estaban listos para actuar. Sabían que el riesgo era grande, pero también sabían que no tenían otra opción. Tenían que escapar de la arena, por Sofía, por ellos mismos, por su libertad. El momento de actuar se acercaba rápidamente. La tensión era palpable. Todos sabían que una vez que comenzara, no habría vuelta atrás. El día de la rebelión amaneció con una tensión palpable. Ricardo, Borak, Cira y Sis reunieron a los gladiadores que se habían unido a su causa. Había más de 100 seres de diferentes razas y orígenes, unidos por un mismo deseo, la libertad. Ricardo se dirigió a ellos con un discurso apasionado. Les recordó su sufrimiento, su opresión, su anhelo de una vida mejor. Les dijo que hoy era el día en que tomarían el control de su destino. Hoy lucharemos por nuestra libertad, gritó Ricardo, con la voz llena de determinación. Hoy demostraremos a los organizadores de los juegos que no somos sus esclavos. Los gladiadores respondieron con un rugido ensordecedor. Estaban listos para luchar, listos para morir si era necesario. La rebelión había comenzado. Cira guió a los gladiadores a través de los pasillos de la arena, evitando las cámaras de seguridad y los puestos de guardia. Llegaron a la celda donde Sofía estaba prisionera. Ricardo abrió la celda con una llave que Cira había robado. Sofía estaba sorprendida al verlo. Ricardo, ¿qué está pasando?, preguntó. Vamos a escapar, respondió Ricardo. Vamos a sacarte de aquí. Ricardo liberó a Sofía y la unió al grupo. Juntos, se dirigieron hacia la salida de la arena. Pero los organizadores de los juegos ya habían descubierto su plan. Los guardias los esperaban en la salida, armados con armas poderosas. Ricardo y sus aliados se enfrentaron a los guardias en una batalla campal. Los gladiadores lucharon con ferocidad, usando todas las habilidades que habían aprendido en la arena. Ricardo luchó junto a Sofía, protegiéndola con su cuerpo. Borak, con su fuerza y habilidad, derribaba a los guardias uno tras otro. Sis, con su telepatía, confundía a los guardias y les impedía comunicarse entre ellos. Cira, con su conocimiento de la arena, guiaba a los gladiadores a través de los pasillos, evitando las trampas y los obstáculos. La batalla fue sangrienta y brutal. Muchos gladiadores cayeron, pero su sacrificio no fue en vano. Ricardo y sus aliados lograron abrirse camino a través de las líneas enemigas. La rebelión se extendió por toda la arena. Los gladiadores se levantaron contra sus opresores, luchando por su libertad. El caos se desató. La arena, antes un lugar de espectáculo y entretenimiento, se convirtió en un campo de batalla. Los organizadores de los juegos, sorprendidos por la rebelión, intentaron sofocarla con todas sus fuerzas. Pero los gladiadores estaban decididos a luchar hasta el final. No tenían nada que perder. Ricardo, Sofía, Borak, Sis y Cira lideraron la rebelión, inspirando a los gladiadores con su valentía y determinación.
Juntos, lucharon por su libertad, por su vida, por su futuro. La arena sangrienta se había convertido en un crisol de esperanza, un lugar donde los oprimidos luchaban por su derecho a la libertad. El destino de la rebelión estaba en juego. En medio del caos de la rebelión, Ricardo mantuvo su objetivo principal en mente: rescatar a Sofía. Luchó con ferocidad, abriéndose camino a través de los guardias y protegiendo a Sofía con su cuerpo. Los gladiadores rebeldes lucharon con valentía, distrayendo a los guardias y permitiendo a Ricardo y Sofía avanzar. Borac, con su fuerza bruta, derribaba a los guardias uno tras otro, creando un camino para que Ricardo y Sofía pasaran. Sis, con su telepatía, confundía a los guardias, creando oportunidades para que Ricardo y Sofía los esquivaran. Sira, con su conocimiento de la arena, guiaba a Ricardo y Sofía a través de los laberínticos pasillos, evitando las trampas y los obstáculos. Finalmente, Ricardo y Sofía llegaron a la salida de la arena. Pero los organizadores de los juegos habían reforzado la seguridad. Un grupo de guardias fuertemente armados los esperaba, listos para impedirles escapar. Ricardo y Sofía se enfrentaron a los guardias en una batalla desesperada. Lucharon con todas sus fuerzas, pero los guardias eran demasiado numerosos y demasiado bien armados. Ricardo y Sofía estaban a punto de ser derrotados. Pero entonces, Sira intervino. Con su conocimiento de la arena, había encontrado una ruta de escape secreta, un túnel subterráneo que conducía fuera de la arena. Ricardo, Sofía, por aquí, gritó Sira, señalando el túnel. Ricardo y Sofía siguieron a Sira al túnel. Los guardias intentaron detenerlos, pero Borac y Sis se quedaron atrás para cubrirlos. Ricardo, Sofía y Sira se adentraron en el túnel, dejando atrás la batalla y el caos de la arena. El túnel era oscuro y estrecho, pero estaban decididos a seguir adelante. Después de un largo y agotador viaje, Ricardo, Sofía y Sira llegaron al final del túnel. Salieron a la superficie, encontrándose en un lugar alejado de la arena, rodeado de bosques y montañas. Habían escapado. Ricardo abrazó a Sofía con fuerza. Lo hicimos, dijo, con la voz llena de alivio. Lo hicimos. Sofía lloró en sus brazos, agradecida de estar viva y libre. Gracias, Ricardo, dijo. Gracias por rescatarme. Ricardo miró a Sira. Gracias, Sira, dijo. No podríamos haberlo hecho sin ti. Sira sonrió débilmente. Estoy feliz de haber podido ayudar, dijo. Ahora somos libres. Pero su libertad era frágil. Sabían que los organizadores de los juegos no se darían por vencidos tan fácilmente. Los cazarían, los perseguirían, hasta que los capturaran o los mataran. Ricardo, Sofía y Sira sabían que tenían que desaparecer, encontrar un lugar seguro donde pudieran vivir en paz y libertad. Su viaje apenas había comenzado. La arena sangrienta había quedado atrás, pero el futuro era incierto. Sin embargo, estaban juntos, y eso era lo único que importaba. La promesa de una nueva vida, lejos del horror de la arena, los impulsaba a seguir adelante. La libertad que habían encontrado al salir del túnel era efímera. Sabían que los organizadores de los juegos no se detendrían ante nada para recapturarlos. Tenían que huir, alejarse lo más posible de la arena. Pero la arena estaba construida en una estación espacial gigante, rodeada de vacío. No había a dónde correr. La única opción era encontrar una nave y escapar al espacio. Sira conocía la ubicación de una pequeña nave de escape, utilizada por los gladiadores que lograban ganar su libertad. La nave estaba bien escondida, pero Sira sabía cómo llegar a ella. Ricardo, Sofía y Sira se dirigieron hacia la nave de escape, corriendo a través de los bosques y las montañas. La noche era oscura y fría, y estaban cansados y hambrientos. Pero no podían permitirse detenerse. Los guardias alienígenas los seguían de cerca, rastreándolos con tecnología avanzada. A medida que se acercaban a la nave de escape, los guardias los alcanzaron. Se produjo una batalla feroz. Ricardo luchó con valentía, protegiendo a Sofía y Sira de los ataques de los guardias. Sira, con su conocimiento del terreno, guiaba a Ricardo y Sofía a través de los obstáculos, evitando las trampas y las emboscadas.
Sofía, a pesar de su debilidad, luchaba con determinación, usando cualquier arma que pudiera encontrar. Pero los guardias eran demasiado numerosos y demasiado bien armados. Ricardo, Sofía y Sira estaban a punto de ser capturados. En ese momento, Borak y Sis aparecieron. Habían logrado escapar de la arena y los habían seguido. Borak, con su fuerza bruta, derribaba a los guardias, creando una oportunidad para que Ricardo, Sofía y Sira escaparan. Sis, con su telepatía, confundía a los guardias, impidiéndoles coordinar sus ataques. Borak y Sis se quedaron atrás para enfrentarse a los guardias, sacrificando sus propias vidas para darles tiempo a Ricardo, Sofía y Sira para escapar. Ricardo, Sofía y Sira corrieron hacia la nave de escape, dejando atrás a Borak y Sis. Sabían que nunca los volverían a ver. Su sacrificio les había dado la oportunidad de vivir. Finalmente, llegaron a la nave de escape. Sira abrió la puerta y entraron. Ricardo se sentó en el asiento del piloto y encendió los motores. La nave despegó, alejándose de la arena y adentrándose en el vacío del espacio. Ricardo, Sofía y Sira habían escapado. Pero su viaje estaba lejos de haber terminado. Los organizadores de los juegos todavía los perseguían y el futuro era incierto. Sin embargo, estaban juntos, y eso era lo único que importaba. La memoria de Borak y Sis, que se habían sacrificado por su libertad, los impulsaba a seguir adelante. Su huida a través de los laberínticos pasillos de la arena había terminado, pero su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Ricardo pilotaba la nave a toda velocidad, alejándose de la estación espacial que albergaba la arena. Sofía estaba sentada a su lado, temblando de cansancio y miedo. Sira estaba sentada detrás de ellos, observando el espacio con una expresión sombría. «Están ganando terreno», dijo Sira, señalando las naves de los guardias que los perseguían. «Son más rápidas que nosotros». Ricardo intentó aumentar la velocidad de la nave, pero era inútil. Las naves de los guardias se acercaban cada vez más. «No podemos escapar», dijo Ricardo, con desesperación. «Nos van a atrapar». «Quizás no», dijo Sira, con una mirada decidida en sus ojos. «Tengo una idea». Sira explicó su plan. Conocía una ruta a través de un campo de asteroides cercano. Si podían llegar al campo de asteroides, las naves de los guardias no podrían seguirlos. «Pero es peligroso», dijo Ricardo. «El campo de asteroides está lleno de rocas y escombros. Podríamos estrellarnos». «Es nuestra única oportunidad», dijo Sira. «Confía en mí». Ricardo dudó por un momento, pero luego asintió. Sabía que Sira tenía razón. Era su única oportunidad. Ricardo dirigió la nave hacia el campo de asteroides. La nave se tambaleaba y temblaba mientras esquivaba las rocas y los escombros. Sofía gritaba de miedo, agarrándose al asiento con fuerza. Las naves de los guardias seguían de cerca, disparando contra ellos. Ricardo intentaba esquivar los disparos, pero era difícil concentrarse mientras navegaba por el campo de asteroides. De repente, una de las naves de los guardias se colocó delante de ellos, bloqueando su camino. Ricardo intentó esquivarla, pero era demasiado tarde. La nave de los guardias disparó un rayo tractor, inmovilizando la nave de Ricardo. «Nos atraparon», gritó Sofía, con desesperación. «Todavía no», dijo Sira. Sira saltó de su asiento y corrió hacia la parte trasera de la nave. Abrió una escotilla y salió al exterior, expuesta al vacío del espacio. «¿Qué estás haciendo, Sira?», gritó Ricardo. «Les daré tiempo», respondió Sira. «Escapaos». «Salvad a Sofía». Sira sacó un detonador y lo activó. Una explosión sacudió la nave. Sira había destruido el rayo tractor, liberando la nave de Ricardo. Ricardo dirigió la nave hacia adelante, alejándose de la nave de los guardias y adentrándose en el campo de asteroides. Miró hacia atrás y vio a Sira flotando en el vacío del espacio, rodeada de llamas y escombros. Sira había dado su vida para salvarlos. Ricardo sintió un profundo dolor y gratitud. Nunca olvidaría el sacrificio de Sira. Había ganado su libertad, pero a un precio terrible.
El recuerdo de Sira y sus amigos caídos lo acompañaría siempre, impulsándolo a honrar su sacrificio y a construir una nueva vida, una vida digna de su memoria. Ahora debía proteger a Sofía a toda costa. Ricardo y Sofía lograron navegar a través del campo de asteroides, esquivando las rocas y los escombros. Las naves de los guardias se habían rendido, incapaces de seguirlos a través del peligroso terreno. Estaban solos, en una pequeña nave de escape, perdidos en el inmenso vacío del espacio. No sabían a dónde iban, ni cómo llegarían allí. Pero estaban juntos, y eso era lo único que importaba. Ricardo revisó los sistemas de la nave. Descubrió que tenía suficiente combustible para llegar a la Tierra. Era un viaje largo y peligroso, pero estaban decididos a intentarlo. Durante el viaje, Ricardo y Sofía recordaron a Sira, Borak y Sis. Recordaron su valentía, su sacrificio, su amistad. Se sentían devastados por su pérdida, pero también agradecidos por su ayuda. Sabían que nunca podrían pagarles lo que habían hecho por ellos. La única forma de honrar su memoria era vivir sus vidas al máximo, luchar por la justicia y la libertad, y nunca olvidar el horror de la arena. Ricardo y Sofía se apoyaron mutuamente durante el viaje. Se contaron historias, se abrazaron y lloraron juntos. Se prometieron nunca separarse y siempre recordar a sus amigos caídos. Finalmente, después de semanas de viaje, Ricardo y Sofía llegaron a la Tierra. La nave de escape entró en la atmósfera y aterrizó en un lugar remoto, lejos de las ciudades y las personas. Habían vuelto a casa. Ricardo y Sofía salieron de la nave y miraron el cielo. Era hermoso, azul y lleno de estrellas. Respiraron hondo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Estaban agradecidos de estar vivos, agradecidos de estar juntos, agradecidos de estar de vuelta en su planeta. Pero también estaban tristes por la pérdida de Sira, Borak y Sis. Sabían que nunca serían los mismos. La experiencia en la arena los había cambiado para siempre. Pero también los había hecho más fuertes, más valientes y más decididos. Ricardo y Sofía regresaron a su antigua casa, encontrándola intacta. Los vecinos se alegraron de verlos y los recibieron con los brazos abiertos. Ricardo y Sofía contaron su historia a sus amigos y familiares. Les hablaron sobre la arena, sobre los gladiadores, sobre la rebelión y sobre el sacrificio de Sira, Borak y Sis. Sus amigos y familiares se sorprendieron y se entristecieron por su historia. Prometieron apoyarlos y ayudarlos a superar su trauma. Ricardo y Sofía comenzaron una nueva vida en la tierra. Se casaron de nuevo y construyeron una casa en el campo. Adoptaron a un niño huérfano y le dieron todo su amor y cariño. Nunca olvidaron a Sira, Borak y Sis. Cada año, en el aniversario de su escape de la arena, visitaban sus tumbas y les rendían homenaje. Les contaban sobre sus vidas, sobre sus logros y sobre su felicidad. Ricardo y Sofía vivieron una vida larga y feliz, rodeados de amor y amistad. Siempre recordaron el horror de la arena, pero también recordaron la valentía, el sacrificio y la esperanza. Su experiencia los había convertido en mejores personas, más compasivas y más decididas a hacer del mundo un lugar mejor. Y aunque la cicatriz de la pérdida siempre estaría presente, el amor que compartían les daba la fuerza para seguir adelante. Los años pasaron, y Ricardo y Sofía envejecieron juntos, rodeados del amor de su familia y amigos. Nunca olvidaron su tiempo en la arena, ni a las personas que habían conocido allí. Cada año, en el aniversario de su escape, Ricardo y Sofía visitaban el lugar donde habían enterrado un pequeño objeto en memoria de Sira, Borak y Sis. Era una simple piedra, pero para ellos representaba el coraje, el sacrificio y la amistad que habían encontrado en el lugar más oscuro del universo. Allí, reflexionaban sobre la importancia del amor, el coraje y la amistad, incluso entre especies diferentes. Habían aprendido que el amor podía superar cualquier obstáculo, que el coraje podía vencer cualquier miedo, y que la amistad podía florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Ricardo ya no era el mismo hombre que había entrado en la arena. La experiencia lo había cambiado para siempre. Había visto la brutalidad y la crueldad del universo, pero también había visto la bondad y la compasión.
Había aprendido a luchar por lo que creía, a nunca rendirse y a valorar la importancia de la vida. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía, una fuerza que lo había ayudado a sobrevivir en la arena y a rescatar a Sofía. Sofía también había cambiado. Se había vuelto más fuerte y más independiente. Había aprendido a defenderse, a proteger a sus seres queridos y a apreciar la belleza de la vida. Juntos, Ricardo y Sofía se dedicaron a hacer del mundo un lugar mejor. Trabajaron como voluntarios en organizaciones benéficas, ayudando a los necesitados y luchando por la justicia social. Les contaron su historia a los niños, enseñándoles sobre la importancia del amor, el coraje y la amistad. Les dijeron que nunca debían juzgar a nadie por su apariencia, que todos merecían ser tratados con respeto y compasión. Ricardo y Sofía vivieron una vida plena y significativa, honrando la memoria de sus amigos caídos y transmitiendo sus valores a las generaciones futuras. Su historia se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder del amor, el coraje y la amistad. Y aunque la arena sangrienta siempre sería parte de su pasado, Ricardo y Sofía sabían que su futuro estaba lleno de esperanza, amor y paz. Habían sobrevivido al infierno y habían emergido más fuertes, más sabios y más compasivos. Su amor, forjado en el crisol de la arena, había resistido la prueba del tiempo y había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Y así, hasta el final de sus días, Ricardo y Sofía se mantuvieron unidos, recordando siempre a aquellos que se habían sacrificado por su libertad y viviendo una vida que honraba su memoria. El amor, el coraje y la amistad, esas fueron las armas que les permitieron vencer la arena y construir un futuro mejor. Esa fue su verdadera victoria.